actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es miércoles 4 de junio de 2025. Nos reunimos aquí con el fin de hacer un análisis de las enseñanzas político-estratégicas que se podrían aplicar a la dinámica de la política colombiana con base en el asombroso golpe con drones ucranianos contra fuerzas aéreas rusas en distintas bases de estratégicas de Rusia recientemente ocurrido ese hecho. La metodología va a ser una serie de preguntas a mi coronel Iván González Urán, que es un experto en temas de defensa aérea, piloto de nuestra Fuerza Aérea, experimentado, y vamos a enfocarnos en los tres principios de la guerra: el objetivo, la sencillez y la sorpresa. Y luego hablaremos de algunos temas geopolíticos y estratégicos y técnicos interesantes que conoce mi coronel González, y posteriormente pasaremos a responder una pregunta. Entonces, mi coronel González, entrando en materia, con base en su experiencia, ¿cómo cree usted que determinaron los objetivos aeroterrestres y aplicaron o desarrollaron esa operación tan asombrosa? Comencemos por el objetivo. ¿Qué aplicación le ve usted al objetivo aeroterrestre allí en esa operación? Pues tiene varios objetivos, pero en niveles de prioridad, lógicamente que el primero, y, y hay que decir que siempre, el objetivo de una fuerza aérea es la superioridad, el dominio y control del aire. Unas fuerzas aéreas no controlan ni dominan fuerzas ni territorios de superficie, ya sean terrestres o marítimas, porque no tienen posibilidad de lo pueden batir, pero no lo pueden dominar, ni controlar, ni someter, ni tener bajo control. Entonces, siendo esto pues muy teórico y muy idealista, pues el principal objetivo en este caso era o es el de degradar, reducir, limitar el poder aéreo ruso que está actuando, así no esté próximo, porque como una fuerza aérea tiene posibilidades de mucha acción en profundidad, pues la fuerza aérea rusa puede estar retirada del territorio ucraniano. Pero de todas maneras, entonces el poder aéreo ruso que pueda o que esté actuando contra Ucrania, pues debe estar lo más próximo también. Y eso fue lo que ha aprovechado Ucrania en este caso, que ante esa circunstancia, pues se aplicó el concepto de la aproximación de las bases de lanzamiento, que se les llama en el campo aéreo, como por ejemplo lo que sucedió en Pearl Harbor, que los japoneses aproximaron las bases de lanzamiento, lógicamente marítimas, portaaviones, a la base norteamericana en Hawái y para atacar. Y en este caso, pues los ucranianos aproximaron sus bases de lanzamiento en, por vía terrestre, utilizando camiones y contenedores que transportaron esas fuerzas, y de esa manera pues también pudieron utilizar aeronaves o medios aéreos pequeños, pero rápidos y letales, para acercarlos a los blancos. Y les fue muy efectivo, porque según dicen pues la información periodística, pudieron batir 40 blancos en una sola oleada. Parece que no ejecutaron más oleadas, sino que fue una operación planeada para una sola. Por lo tanto, necesitaba muchas otras características de cantidad de plataformas de ataque, eh, pequeñas, rápidas, furtivas, una especie de ataque avispa en manada, pero a corta distancia, porque lógicamente si transportaban pues una plataforma voluminosa y que no se pudiera mimetizar, pues se ponía en evidencia. Entonces utilizaron la capacidad de mimetismo. De tal manera que si ya comenzamos a ver en qué forma estos conceptos de la guerra aérea, que lógicamente son los mismos que los conceptos de la guerra terrestre o marítima,
Los elaborados normalmente tomamos los determinados por Clausewitz, pero están adaptados entonces al medio aeronáutico en este caso, de sorpresa, rapidez, flexibilidad, movilidad, bueno, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles en este momento, pero eh, demuestran cómo los principios siguen siendo válidos, los principios generales de la guerra. Y en particular, pues los principios de la furtividad, la rapidez, etcétera, etcétera. Y también nos va a enseñar mucho sobre un concepto que hemos mencionado bastante, especialmente mi coronel Villamarín, de la famosa frase de Mao Zedong, de que la política es una guerra sin sangre. En cambio, la guerra pues, de las armas, la guerra bélica de las armas, es con sangre, desafortunadamente. Pero esos conceptos son exactamente los mismos que se aplican en la política, en las empresas, en los planes de ventas, en los planes de expansión comercial, en la administración de empresas, exactamente lo mismo. Solo que hay que hacer pues las adecuadas adaptaciones y lo que pretendemos en este momento es precisamente que los participantes comprendan cómo, no, a medida que hablemos los conceptos de la guerra bélica o la guerra pues de armas, aunque eso es como un pleonasmo, eh, cómo lo pueden aplicar a la acción política, a la conquista política, a la estrategia política. Este es los principales conceptos de esta operación en el campo del poder aéreo, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Resulta que se viene diciendo por parte de los especialistas, los que conocen de estos temas estratégicos en el mundo y el Instituto de Estudios de la Guerra, que el ataque tuvo dos características. Uno, que fue simbólico, porque es como cuando Julio César decidió cruzar el Rubicón. Él sabía que llegaba a Roma y se armaba la grande. Ucrania dio ese paso, que lo habíamos advertido desde hace mucho tiempo. Pensábamos que era el ataque directamente a una planta nuclear, pero acudieron a atacar lo más valioso, que era el activo estratégico de tener los aviones con los cuales se podía artillar armas nucleares y armas de alta velocidad y de largas distancias para golpear objetivos en profundidad. Entonces ahí le aplicaron una incursión terrestre y luego un ataque, como usted mismo lo explica, con una plataforma de lanzamiento muy corta. Quiere decir que se golpeó el corazón y dicen los especialistas que el 33-34% de la capacidad nuclear de Rusia quedó maniatada porque pueden tener 1000 bombas atómicas listas para utilizarlas, pero si los aviones y las plataformas que son las encargadas de lanzarlos, esos misiles quedan bloqueadas, pues ahí perdieron ya el año y se quedan con su arma nuclear en tierra. Si a usted le pidieran en un auditorio de decirle a los estudiantes que este objetivo marcó una diferencia porque es un objetivo que golpea en profundidad, golpea el corazón estratégico, el eje de gravedad del adversario, ¿cómo le haría usted un símil a la política para hacer ese mismo ejercicio dentro de la construcción del partido? No en la campaña política, que es lo que todo el mundo acude a decir, si es que en la campaña política hacer esto y lo otro no, sino en cuanto a la construcción de un partido, demostrar que el objetivo es golpear en la retaguardia estratégica del adversario y salirle adelante. Su comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. Hay muchos aspectos que son aplicables al campo político. En primera medida, eh, este ataque no está basado en esa contienda tradicional de palabras y de descalificaciones mutuas entre los caudillos y líderes políticos. No, no. Se está basado es en el conocimiento
de las características del enemigo o de la contraparte o de los contrincantes, pues para que no lo digamos en política con términos bélicos agresivos, ¿sí? Entonces no está concentrado en decir, no, es que las ideas del enemigo o del contrincante, yo mismo caigo en el error, son tales y tales, los errores, sus debilidades, y no tiene fortalezas. No, por supuesto que se analiza todo eso, pero no se dice, porque eso es precisamente parte del secreto fundamental del poder aéreo. Y porque si uno revela eso, pues entonces el contrincante se da cuenta y dice, ah, no, es que tengo tal debilidad. Ya más adelante miraremos esos detalles. Entonces comienza o a corregir, o a modificar, o a cambiar, y eso le va ganando entonces posibilidad de mayor fortaleza. No, tiene que dejarlo a esa contraparte política en sus propios errores. Y es más, si utiliza la inteligencia adecuadamente, como nos lo ha explicado en estos días mi coronel, antes por el contrario lo induce a más errores, que hay muchas formas de inducirlo a más errores, sí, hacerle creer que está en lo cierto y que lo está haciendo bien. Y bueno, eso es parte ya de la inteligencia, que es otro campo. Eh, y también de no dejarle en evidencia sus debilidades y así sucesivamente. Entonces, eso le sirve para concentrarse en sus propias fortalezas, en sus propias oportunidades, en sus propias capacidades, para potenciarlas, modificarlas, adaptarlas, moverlas, en, para ganarle ventaja al partido contrario que le está disputando la clientela, que en este caso la clientela, que es los favorecedores de la contienda, pues es el pueblo que va a votar por él. Y, y es importante no darse a conocer, sino ser muy, muy sutil, muy cerrado. El secreto es fundamental. En un partido político que es demasiado abierto, eh, y que muestra sus debilidades, pues va a perder votantes y, y, por lo tanto desarrolla una estrategia errada, muy errada. Y, y en este caso, el pueblo que vota por un partido es muy voluble, muy fácil, con una frase no más inapropiada o un concepto desacertado, pierde de inmediato votantes, que lo más seguro van a parar al partido contrario. De tal manera que en esta primera parte de este ataque que ha hecho Ucrania, nos enseña cosas interesantes sobre un partido político. Exactamente, y entonces usted se enfocó mucho en el objetivo que era la pregunta, pero nos dimos cuenta que al tomar el objetivo como uno de los principios de la guerra aplicados a la política, siempre tiene que estar interactuando, intercalado, interpolado, eh, vinculante con los demás principios de la guerra, y usted mencionó el secreto, la sencillez, la sorpresa. Entonces, ya hemos, dijéramos, cubierto el campo de que lo que mejor pensó Ucrania, y lo calculó muy bien, es golpear en un objetivo que produzca un desbalance, que produzca una alteración, como hacíamos la analogía histórica de cuando Julio César decidió cruzar el Rubicón y después de que pasó al otro lado del río Rubicón sabía que ya si se devolvía el río lo detenía y si avanzaba tenía que enfrentar lo que enfrentó hasta el final de sus días. Por eso siempre se dice que la suerte está echada, dijo el César cuando cruzó el Rubicón. Vamos ahora a mirar el otro principio de la guerra, que fue la sorpresa. Se dice que la sorpresa reduce o anula la capacidad de reacción del adversario. Rusia no lo esperaba. Tenían una reunión política ayer en Turquía y Rusia pensaba llegar de una vez con una carta de imposiciones y habiendo ganado mucho terreno, muchísimo terreno, en el Donbass
que no lo había conquistado antes y pensaba de una vez que llegaba a imponer condiciones y con la doble actitud del señor Trump estaba convencido que iba a golpear. Resulta que Ucrania no le contó a Estados Unidos al parecer, o si le contó lo manejaron muy bien. Y segundo, Rusia jamás se imaginó, pero ni por sospecha, que le iban a golpear la base estratégica de la Siberia que queda a 4.000 o más kilómetros de distancia de Kiev y de la frontera ucraniano-rusa. Pero es que esa base no es solamente porque es una base icónica o simbólica, es que es la base de la reserva estratégica de la Fuerza Aérea Nuclear de Rusia, desde donde tiene en la mira a Estados Unidos y al sur occidente del Pacífico y a Corea del Sur. Esa es la importancia de esa base. Y le destruyeron el 34% de la fuerza que tenía allí. No es que la base haya quedado destruida y Rusia haya quedado sin capacidad, pero es un golpe, como dice la canción mexicana, del cual no van a levantarse tan pronto. Entonces, ahí está la sorpresa. ¿Cómo la cualifica esa sorpresa la doctrina aérea en un golpe tan trascendental sobre objetivos estratégicos de tanto nivel, mi coronel? Tiene una calificación muy alta, pero no me atrevería a hacerla cuantitativamente, porque se requiere muchos otros, valoración de muchas otras variables, pero sí se puede explicar. Como primera medida, lo que usted acaba de decir, es una base estratégica eh, para la aviación rusa, incluido, incluido el poder nuclear, porque esta es una base que es de doble propósito. Sirve para la guerra convencional y sirve para la guerra nuclear, porque son aviones bombarderos estratégicos que pueden transportar armas nucleares. Y también la distancia daba confiabilidad de que no llegaría la amenaza, o el ataque está por la distancia. Eh, Así los aviones y el poder aéreo tengan mucha capacidad de profundidad, de atacar en profundidad, pues de todas maneras es una distancia considerable. Pero como podemos ver, esa distancia no se, no se eliminó, no se redujo eh, por la capacidad de los aviones de volar a muy larga distancia, porque precisamente se utilizó fue lo contrario, un poder aéreo muy ligero, muy liviano. Dijimos que al estilo ataque avispa, corto, rápido, omnidireccional, sorpresivo, etcétera, etcétera. Entonces, no preveía que pudiera llegar a esos lugares. De por sí los otros blancos tampoco es que estuvieran muy cerca. Estaban también algunos bastante retirados, 2.000 kilómetros o 1.000 kilómetros. Entonces también daba la posibilidad de que no sucediera este tipo de ataques. Por lo tanto, facilitaba la sorpresa. Difícil de mantener la sorpresa por lo de la infiltración furtiva, que era muy cuidadosa, muy bien planificada, muy bien ejecutada, por lo que ya hablamos de que había que transportar las bases de lanzamiento hasta esos lugares. Y si uno manda desde lo más seguro, muchas de esas plataformas fueron armadas no precisamente en el mismo Ucrania, sino quizá de pronto, llevando poquitas cantidades eh, de aeronaves no tripuladas, aeronaves furtivas no tripuladas, hasta ese lugar y armar los contenedores, cargarlos muy lentamente para no llamar la atención y después mover todo el contenedor con un camión lentamente, haciendo simplemente un recorrido de tránsito inocente, hasta lo más cerca posible del blanco. Esa es la razón por la cual podemos ver, por ejemplo, que eh, es una operación que demoró año y medio la planificación. Entonces, pues, normalmente, pues el público ve muchas películas de Superman y de Batman, entonces llega al instante a la velocidad supersónica. No, estas cosas son muy al estilo humano.
no de superhéroes. Eh, entonces, eh, todo demora mucho porque hay que calcular, como lo dije, muchas variables y ejecutarlas muy lentamente, irlas midiendo, calculando, y dice, bueno, tal variable no funcionó, esa acción se elimina, pero ya tenemos un plan sustituto que se está ejecutando, inclusive los planes sustitutos se ejecutan inclusive paralelamente, dentro de lo posible también, para que puedan reemplazar algún movimiento de una plataforma que resulte fallido, porque a los vehículos les fallan los motores, le falta la gasolina, se cae el puente, hay inundación, y etcétera, etcétera. Y hay un huracán. De tal manera que todo es muy lento, muy minucioso, y por eso no es tan rápido como la gente considera. Y no, pero es que, ¿dónde está el poder aéreo? Es que entonces con un misil lo solucionan todo. No, tampoco es así. Y, y además hay acciones adversas muy difíciles, que es que el enemigo tampoco es tonto. Entonces, si él tiene unos aviones que le sirven para atacar, o para, sí, para atacar, pues los mueve. No los deja todos juntos, amontonados en un solo aeropuerto, en una sola base aérea. Unas veces están ahí, otros a los 3 días están en otra base aérea, y entonces lo que ya se había planeado ya no sirve. Hay que pensar. O resulta que cayeron en una base aérea de donde sí iba a haber ataque, entonces hay que modificar y reforzar ese ataque para ese nuevo blanco, porque se convirtió en lo que se denomina un blanco de oportunidad. Entonces todo eso es muy voluble en el campo aéreo porque los aviones vuelan rápido, se movilizan, son muy flexibles, y todo lo pueden hacer que no funcione, que se eche a perder. Y muchas veces inclusive los planes hay que volverlos a replantear, casi que desde el comienzo, porque la configuración de- del blanco enemigo puede haber cambiado demasiado. De todas maneras que es un trabajo de paciencia, mucha coordinación entre inteligencia, tecnología, eh, estudios militares de poder aéreo, del uso de las armas, porque las armas también cambian mucho. Por ejemplo, en este caso, es muy factible que hayan utilizado explosivos incendiarios. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó mucho el fósforo blanco, que produce alta temperatura, pero incendia mucho. Y por eso incendia mucho. No tanto destrucción. Pero ¿por qué incendiar? Porque eran blancos que de por sí tienen la vulnerabilidad de su propio combustible. Entonces, con solo incendiar el combustible, así no sea una destrucción pues demoledora, que es lo que a veces se quiere ver, de demolición, de derribar estructuras y todo eso. No, es diferente, pero son mucho más efectivas y confiables. De tal manera que la sorpresa produjo un gran desbalance, porque cumplió dos objetivos: debilitar la capacidad de guerra convencional, de bombardeo y ataque, ametrallamiento en la guerra convencional de estas aeronaves, al mismo tiempo la no convencional, porque como ya dijimos, estas aeronaves pueden transportar armas nucleares también. Pero me imagino que también calcularon la retaliación, porque eso es otro factor también muy complicado. Y dijeron, no, pues si destruimos aeronaves que tienen capacidad de transporte nuclear, pero no estamos haciendo o provocando una guerra nuclear. Entonces provocamos al enemigo a que responda hasta de pronto también con guerra no convencional, pero también ante el desprestigio mundial, y echarse a todo el planeta en su contra. Entonces, ese balance entre pros y contras en ese aspecto es muy delicado, pero tiene mucho efecto, porque ya la capacidad de ataque nuclear también se reduce mucho. Y, y en ese caso, pues han hecho dos objetivos estratégicos muy fundamentales simultáneamente. Digamos, en lenguaje coloquial, dos pájaros de un tiro. Bueno, mi coronel, usted nos ha hecho una amplia descripción y nos ha orientado precisamente en el fundamento del conversatorio de hoy y de lo cual le pedimos a los asistentes cuando intervengan
es que no nos dediquemos aquí a especular sobre tecnología aérea y cosas que muchas veces ni dominamos, y la dominan los expertos, o a chicanear. Entonces volvemos al tema porque la esencia de esto es mirar los principios de la guerra, qué enseñanza le da para la política, que es el propósito del taller. Entonces, usted nos explica muy claro que el objetivo era bien determinado, que se le trabajó con suficiente tiempo, y de todos los principios de la guerra que hemos estudiado, vamos a tomar dos, la seguridad, o el secreto, perdón, el secreto y la sorpresa. Secreto porque lo manejaron muy bien hasta el punto que lo lograron concretar, y la sorpresa porque fue demoledora. En 3 minutos, mi Cornelio, de esos tres principios de la guerra, con base en ese ejercicio, apliquémoslo a la construcción de un partido político en Colombia. ¿Qué enseñanzas cree usted que se derivan de ahí o se pudieran considerar análogamente para ir formando ese criterio táctico estratégico en la política, que es lo que nos interesa aquí? Bueno, volvemos otra vez a los principios de la guerra y el famoso de Sun Tzu, que conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Eh, un partido político, en forma muy secreta, tiene que conocer al enemigo, al contrincante, estudiando cuál es su ideología. Es más, tratando de descubrir si es que tiene o no tiene ideología, porque muchas veces son los partidos o grupos de personas que se reúnen pero sin objetivos nacionales, sin propósitos, sin fines, sin planes, sin proyectos. Entonces, tiene que infiltrarse y estudiar a ese contrincante en forma lógicamente mimética, mimetizada, eh, porque eh, si no lo conoce, no lo puede contradecir. Y habíamos dicho ahora que el propósito entonces de la contienda política no es descalificar a títulos personales y a los personajes y a sus historias pasadas y a contar todas sus debilidades y todo eso. No, es a lanzar, precisamente que eso fue lo que hizo Ucrania, a lanzar ideas que se superen, que se sobrepongan a las ideas hasta sin mencionarlas del contrincante. Entonces las personas son inteligentes y van evaluando. Ah, no, es que en ese aspecto, en el aspecto económico, de salud, de educación, bueno, todo lo que hace el Estado, este partido tiene mejores posibilidades. Pero lógicamente, este partido no revela esas alternativas, sino en el momento también, que esa es otra cosa fundamental, ya en el campo de la sorpresa, cuando es más efectivo. Entonces, eh, mirará, no, mi partido contrincante en el campo de la educación tiene tal consideración. Bueno, no vamos a decir que yo tengo una mejor ni nada de eso, sino que nuestra consideración en el campo de la necesidad de la educación del país es de tales características y la gente inmediatamente dice, ah, bueno, ¿cuál es mejor? Y ahí ya puede comparar. Pero eso lo tiene que hacer en un momento y en un lugar y en una ocasión única y feliz que produzca el mayor efecto, como el efecto que produjeron los drones en el ataque ucraniano. Eso no puede ser porque entonces está revelando su secreto. Pero ese secreto lo puede mantener hasta el momento donde más convenga. Y esa conveniencia está calculada precisamente en la debilidad que tenga su contrincante en ese aspecto. Entonces todo es bien, bien estudiado, bien detallado. Exactamente. Eh, y en sorpresa, pues sí, en el momento oportuno, como ya lo hemos dicho, y también en la novedad. Y no, pero es que no se nos había ocurrido de que un partido político pudiera tener esta idea tan ingeniosa sobre este concepto, sobre esta necesidad, sobre la solución de este problema. Entonces la sorpresa inmediatamente causa tanto impacto que el contrincante no puede reaccionar y lo limita. Y si lo hace ya es tardío. Y quien pega primero, pues pega dos veces. Bueno, mi coronel, usted articuló tres
principios de la guerra, objetivo, seguridad y sorpresa, para demostrar que en un partido político se necesita. Cuando estudiamos la maniobra, aquí que le hicimos una reflexión amplia a ese principio de la guerra y la maniobra, insistimos muchísimo en la idoneidad. Y la idoneidad es producto de capacidades personales o es una sumatoria de capacidades personales, estudio de formación personal del conocimiento del adversario y de práctica, de entrenamiento, de training, dicen los gringos, de preparación para el combate, de preparación para los momentos de máxima dificultad y adversidad. Entonces, también en 3 minutos, mi coronel, le corresponde a usted explicarle a un auditorio por qué una maniobra tan exitosa se debe lograr haciendo la analogía en la política, antes formando esa idoneidad y entrenando a la gente. No que no salgan con el cuento de que yo soy el Salvador o la Salvadora y voten por mí sin haber ni siquiera hecho una formación de cuadros mínimos que lo acompañen y ni tener claro el concepto de la maniobra para llegar al objetivo. Entonces, si no se tiene claro el concepto de la maniobra, que lo veíamos en la orden de operaciones, ¿cuál objetivo va a conquistar? ¿Cómo le explicaría a usted eso en 3 minutos de este caso, de esa maniobra aplicada a la política? Pues le haría la siguiente analogía, un poquito de la maniobra aérea, porque es muy complicada, pero es muy importante en la maniobra aérea estar por adelantado enterando a las tripulaciones que van a atacar y a las personas que van a contribuir a ese en los distintos niveles, porque también hay muchos niveles pues de donde se puede revelar la información de que se vaya estudiando y entonces los planes estratégicos. Entonces, bueno, tenemos este concepto estratégico en forma general. Para los pilotos les contamos esto, para la gente de tierra que alista los aviones, para la gente que en la parte logística y los que los alistan en la parte de armamento, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, vayan estudiando cuál sería la maniobra más adecuada si se llegara, eso es como en forma hipotética, como teatros, lo que se hace, los hipotéticos teatros de operaciones que hacen las fuerzas terrestres, si llegara a hacer esa maniobra aérea. Entonces, eso adelanta mucho, especialmente en la parte fundamental. Ya los detalles, pues ya sí son muy secretos y, y son para casi que el momento del lanzamiento. Igualmente en la política, debe hacerse así. Pero ¿cómo sería en la política? En forma muy pues, pragmática, realística y no tan teórica. Eh, pues es que hay que ir formando cuadros políticos, hay que ir formando líderes eh, regionales y locales del partido que vayan aprendiendo la geopolítica y el pensamiento del partido aplicado al objetivo que pretende, a los objetivos que pretende el partido, eh, tanto para ganar las elecciones como para después ejecutar los planes. Esas personas deben estar ilustradas, deben ser educadas, conocedoras, deben haber aprendido. Por supuesto que inclusive les es muy útil aprender todo eso, como lo decíamos antes, porque lo más seguro ellos son personas que trabajan en empresas de seguridad, asesoran empresas industriales, negocios comerciales, en todos los aspectos, en logística comercial, en distribución de productos, almacenamientos, centros de acopio, eso, en logística. Y lógicamente también en las técnicas de ventas. Entonces, bueno, los civiles aprenden mucho de eso en las universidades y son muy expertos. Pero si lo complementan también con esas mismas ideas que se utilizan en el campo militar y que tienen que ser muy minuciosas, la logística militar es muy compleja y muy amplia. Entonces, pues también les sirve para sus desempeños personales, profesionales y de ingresos económicos y de servicio social, perdón. Eh, de tal manera que en el partido también se aplican las mismas ideas.
Y dice, no, hay que reforzar en tal parte, en tal región, el partido es débil acá o fuerte allí, pero la fortaleza allá se puede trasladar al otro que la tiene débil, hay un blanco de ocasión, un evento de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, políticamente, en la guerra política o en la confrontación política, se está desarrollando entonces el talento humano, empresarial y comercial, económico, digamos, en forma general, y al mismo tiempo eh, aplicando los principios de la guerra. Bueno, mi coronel, anoche hablábamos los dos acerca de la evolución que tuvieron las operaciones aéreas tradicionales de misiones alfa y beta, fundamentalmente bombardeo y ametrallamiento, digamos las de ataque, ¿no? Porque pues hay otras misiones de reconocimiento, pero hablemos de esas dos específicamente. Bombardeo y ametrallamiento, que es golpear objetivos, tanto tácticos como estratégicos en profundidad. Y usted me hacía una narración que hay una cantidad de elementos interesantísimos que alteraron positivamente para las fuerzas aéreas del mundo y para las fuerzas en combate ese empleo de fuerzas o de equipos especializados en ataques aéreos. ¿Cómo presentarle a la política esa misma idea de que las cosas existen porque hay una doctrina que es histórica, que fundamenta eso, y al mismo tiempo es la creatividad y la iniciativa la que hace que la maniobra, que la sorpresa, que la sencillez, que todas sean más efectivas? Es decir, todo ese conocimiento suyo aplicado a la política de un partido en una actitud transformadora. Bueno, voy a intentar de hacer un rápido eh, comparación. La primera, en esto de la utilización de los drones a sorpresa, pues lo que usted acaba de decir, los principios clásicos de la guerra adaptados pues al campo aéreo, ya los hemos mencionado hasta algunos y todo eso, y se comprende y lo suficiente. Pero es que los drones cambiaron repentinamente eh, la forma de ejecutar el poder aéreo, de aplicar el poder aéreo. Comenzando porque primero los drones no son pesados bombarderos de muchas toneladas que se controlan a distancia por control remoto, como se creería. No, normalmente son aviones móviles pequeños, casi como por decir ovnis que aparecen y desaparecen repentinamente y nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van, ni quién los tripula, no, no están tripulados. Están tripulados pero a distancia, al control remoto. Entonces eso es una cosa que cambia mucho porque estábamos acostumbrados al bombardeo y al ametrallamiento clásico, como usted lo dice, y todavía es válido, por supuesto, y es fundamental. Eso no ha desaparecido. Pero aquí es hizo cambiar. Primero porque requieren mucha capacidad de transmisión de datos, mucha electrónica, computación especialmente. Bueno, y confiable, información confiable. Esos drones inclusive llevan cámaras que permiten mostrar en tiempo real, inclusive su mismo blanco que van a atacar, y lógicamente en el momento del ataque pues se pierde. Pero bueno, pero cumplen su misión. Eso es precisamente lo que indica que ha cumplido la misión. Pero entonces esa maniobra es muy eh, detallada, que en el campo político entonces también hay que ser muy flexible de cambiar de forma de hacer las cosas, porque apareció un líder político contradictor con ideas novedosas y nos cogió de sorpresa. Entonces, de inmediato hay que utilizar nuevas técnicas, idear, inventar, ser ingeniosos, creativos e inclusive delegar mucha facilidad de oportunidad también a quienes ejecutan la maniobra, porque en un momento dado pueden aparecer unas nubes que no permiten ver el blanco, si es que es necesario verlo, porque no siempre es necesario tenerlo a la vista, o aparecen repentinamente unas defensas antiaéreas que eran con capacidad de interceptar o de destruir la aeronave atacante, y así sucesivamente. Entonces,
Eh, la maniobra también tiene que haber calculado lo que dijimos ahora, el tipo de armas. Ya no es tanto estas aeronaves pequeñas, furtivas y rápidas, de mucha maniobrabilidad, ya no tienen capacidad de transportar mucha munición para ametrallar, entonces no es, no es es de otro tipo el armamento que se tiene que utilizar. Y tienen que haber también eh, contramedidas electrónicas, porque hay radares, hay unidades de detección, células detectoras de amenazas, entonces hay que impedir que la defensa antiaérea pueda captar la amenaza que se le aproxima, eliminando sus señales, neutralizándolas o inclusive primero atacando a esas unidades detectoras, a esas bases de detección antiaéreas, para después sí hacer el ataque ya real a los blancos principales. Pero eso implica también saber dónde están localizados esos radares, esos sensores, y se mueven. Esos sensores tampoco es que el enemigo los deje quietos, sino que todos los días están cambiando de posición, entonces el asunto se complica. Mucha guerra electrónica, y casi que eso se va convirtiendo a una condición de guerra de las galaxias. Bueno, mi coronel, entonces el tiempo es el enemigo nuestro. Yo sé que usted tiene muchísimas más cosas para decirnos, pero quizás dejémoslo aquí para escuchar la participación de los asistentes con una pregunta. Pero antes de pasar a la pregunta, hagamos un resumen de lo que usted nos dijo hoy. Habló del objetivo, nos explicó, insistió mucho en su exposición que todo lo que se haga en la guerra debe tener un objetivo y sobre todo de valor, procurando que cada vez que se ataca un objetivo, ese objetivo transforme el poder relativo de combate, transforme la dinámica de la guerra, ofrezca ventajas estratégicas y tácticas para futuras operaciones, incida en la política internacional, incide en la política nacional. Si no, no es un objetivo que vale la pena, por eso hay que escogerlo muy bien. Y usted hizo la claridad que eso no es como en las películas, que allí vamos a salir y ya listo, y va y bombardea, voy, lo mato y regreso, como la película del oeste. En segunda medida, usted insistió mucho en las medidas y las contramedidas de seguridad, de engaño, de utilizar la tecnología, de formar personas idóneas y de hacer la maniobra siempre coordinada y de la manera más sigilosa posible, pero con la mayor contundencia en el momento de golpear. Insistió también usted en que esto demanda mucha tranquilidad de espíritu, nada de afanes de protagonismo, nada de afanes de sacar la cabeza más que los demás. Entonces, sintetizándolo de esa manera, y pues dijo muchísimas más cosas, pero sería repetir toda la conferencia. Vamos a pasar a la pregunta, mi coronel Alarcón. A los asistentes les pedimos varias cosas. Número uno, no es un debate abierto de técnicas aéreas con con el conferencista. Número dos, son 2 minutos nomás. No es una conferencia paralela dentro de la conferencia. Y número tres es aprovechar la enseñanza que tuvimos hoy para responder la siguiente pregunta, porque ese es el propósito del taller, aprovechar esta enseñanza político-estratégica de un golpe con drones ucranianos contra las Fuerzas Aéreas Rusas aplicada a la dinámica política colombiana. Entonces, dice allí la pregunta, de los principios de la guerra aplicados por Ucrania, ¿cuál prioriza análogamente para construir un proyecto político transformador en Colombia? Entonces, mi coronel Alarcón, yo sí le pido el favor que si alguien se pone aquí a darnos cátedra de defensa aérea y de ataques aéreos, pues le corte y le pregunte específicamente por esta respuesta a esta pregunta, porque si no, no vamos a salir del enredo en que estamos, nunca nos concentramos en el objetivo. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para todos los que no he podido saludar en esta noche. La pregunta de los principios de la guerra aplicados por Ucrania, ¿cuál prioriza análogamente para construir un proyecto político transformador en Colombia? Quien quiera lanzarse de primario a contestar esta respuesta, esta pregunta, bien puede hacerlo. Habíamos tenido la mano levantada de don Héctor Moreno, no sé si
Sí, creo que ya le contestaron la pregunta o esto, pero queremos darle la palabra por lo que tenía la mano levantada en este momento, entonces podemos darle sus 2 a 3 minutos para la respuesta. Adelante, por favor. Buenas tardes para todos. Sí, sí, el aporte que yo le quería hacer el cuestionamiento es, así como se utiliza una inteligencia local, se debe utilizar una inteligencia táctica y estratégica, pero ¿se podría hablar de un apoyo externo para cuando se necesite dar el momento del golpe cierto? Entonces, necesariamente yo debo tener un panorama de riesgos, porque concentrar el riesgo sería toda la teoría del riesgo. El riesgo hay que dispersarlo, no concentrarlo, y estaba concentrado en esa base. Entonces, creo que se vulneraron toda la teoría del riesgo, se vulneró. Mi pregunta es, ¿se podría hablar de una participación externa? Pero entonces la dejamos Eh, para mi coronel la sí, dejamos para el final, que mi coronel vamos a ver la al contesta final. final. Y ahora Sí, por enfoquémonos ahora con nos contestar la contesten esto. pregunta por ahora, don Héctor. Ok. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. La verdad, es una respuesta bastante compleja, bastante difícil. Todavía estoy tratando de patinar en ella. Pero yo creo que los objetivos que mencionó mi coronel Villamarín de los tres principios de la guerra, el objetivo, seguridad y sorpresa, yo creo que el que priorizaría la sorpresa y priorizaría que esa sorpresa hay que construirla, como la construyó, nos comentaba mi coronel, sobre cómo posiblemente pasaron las cosas eh, diga, con el ataque de Ucrania, porque la ventaja de ellos, contrario a lo que hacemos por acá, es que hacemos menos y contamos más. Allá hacen más y cuentan menos, lo dejan a la imaginación. Entonces yo creo que la sorpresa, construirla, los partidos tienen que empezar a construirla, a construir su proyecto político, su proyecto de Estado, porque si no lo hacen, vamos a llegar como seguramente vamos a llegar, y perdone que me avance un minuto más, como vamos a llegar a estas próximas elecciones de 2026. Hasta hoy 4 de junio, no veo quién, ni cuál partido, ni qué candidato tenga algo claro sobre lo que quiere. Entonces, yo creo que estamos devorados en construir y llegarle con sorpresa al adversario, o sea, que no sepa qué sorpresa le tenemos ni cómo vamos a comportarnos, pero el objetivo es ganar y hay que construirlo. Ese es mi punto de vista. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel, y se alista mi coronel Fuentes. Buenas noches a toda la sala. Buenas noches. Respondiendo a la pregunta, es aprender de la estrategia del enemigo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. No, pues este ya pasó, mi coronel. No, Ah, perdón, si ¿sí? está, no, pues no, pasó pues a ver, No, disculpe. pero se le cayó. Ahora se le cayó la señal. Entonces vamos con la ingeniera Rosalía. Adelante, por favor. De los principios de la guerra aplicados por Ucrania, eh, difícilmente puede análogamente aplicar alguno a la dinámica política por la sencilla razón que los que estaban ejecutando esa operación son personas que pertenecen a una estructura piramidal perfectamente disciplinada, perfectamente entrenada y por estratos para que no se conocieran en lo absoluto. Acá nosotros en el aspecto político difícilmente podemos con el tiempo
que queda para las próximas elecciones, por ejemplo, tener cuadros perfectamente instruidos, perfectamente disciplinados en todas las regiones del país. Así que probablemente para que cualquier principio de la estrategia militar que se quiera aplicar a la dinámica política, vamos a tener que trabajarla empezando por la preparación de los cuadros, por la educación continuada de los partidos o del partido que estamos eh, diseñando y que estamos tratando de aplicar a nivel nacional. Y por el momento, Bueno, creo que es absurdo pensar en que se pueda aplicar algo de lo que han hecho los ucranianos, que probablemente es una ayuda de Israel a través del Mossad. Estoy segura de eso bueno. porque así lo estuve pensando desde el comienzo, por qué los ucranianos no atacaban igual que los estaba atacando Rusia. Muchas gracias, ingeniero. Le recuerdo la prioridad de la respuesta a la pregunta. ¿Cuál prioriza análogamente para construir un proyecto político transformador en Colombia de los principios de la guerra aplicados por Ucrania, vistos tres en la presentación de mi coronel Villamarín y mi coronel González? Adelante, por favor, Eduardo Patiña. Buenas noches. Buenas noches. A ver, mm, pienso que de los principios de la guerra aplicados por Ucrania, la prioridad puede ser la contundencia. Es decir, un partido político debe ser contundente en sus programas y también en su praxis. Entonces, claro que para eso se necesita toda una preparación, toda una planeación, como se vino aquí diciendo en la conferencia. Entonces, me parece que basado en estos hechos, entonces el partido con una buena preparación puede lograr una contundencia en sus principios para asegurar un electorado y así también asegurar ejecutar su programa de partido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Repito, por favor. Principios de la guerra aplicados por Ucrania, que ya los vimos en la presentación. ¿Cuál prioriza análogamente para construir un proyecto político transformador en Colombia? Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Un Buenas abrazo noches. para todos los asistentes, a mi coronel Villamarín y al señor coronel González por la excelente exposición. El principio que se me ocurre priorizar analógicamente para construir un proyecto político transformador, considero de vital importancia el objetivo que se persigue, porque de él depende, como quien dice, todos los recursos que se van a emplear y se van a utilizar. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué recursos se van a implementar? Y lógicamente, ¿qué personas o qué personal, si es tecnología, si es grupos estratégicos, si es inteligencia o qué tipo de operación es la que se tiene que realizar? Entonces, en principio, para mí fundamental es la base piramidal para construir un proyecto político transformador, es el objetivo que se plantee para lograr precisamente concretar la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Buenas noches, hombre de paz. Teniendo en cuenta que la actividad del hombre es buscar o desarrollar algo que produzca efectos, es decir, que tenga contundencia. Si participo en política y pretendo organizar un partido, hay que tener claro
cuáles son los objetivos y la finalidad de el partido, cuáles son las necesidades de la comunidad que va a ser blanco de mi guerra política para hacerme al poder. Y por consiguiente, debo diseñar los planes y programas necesarios para hacerle entender a la comunidad que posiblemente va a ser beneficiaria de mi participación política para que los efectos surtan y atiendan las necesidades de esa comunidad. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Miguel Ángel. Bueno, no está, parece que no está en sintonía. Por favor, para sus 2 minutos, 2 a 3 minutos, la respuesta a la pregunta, tiene la palabra Luis Fernando Parra. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Y también, pues, buenas noches a todos mis coroneles, en especial a mi coronel González. Ahí, pues, más que todo, yo tenía pues una pregunta más, de pronto así algo como en concreto es que en referencia a la pregunta, eh, y aplicado, digamos, aquí en Colombia, casi prácticamente lo dijo mi coronel Pachón, es, saber qué es lo que la finalidad que busca el partido en consecuencia con la realidad que se vive ahora en la sociedad aquí colombiana. Pero ahí hay una cuestión que es que hay que saber utilizar bien la tecnología y más que todo la inteligencia artificial, porque de pronto, pues, mi coronel González a lo mejor de pronto coincidirá conmigo en algo de la cuestión que se utilizan mucho la tecnología de inteligencia artificial para algunas veces tergiversar ciertas realidades que de pronto pues estamos en estos momentos viviendo para de pronto, no sé, denostar a uno que otro partido o, o de pronto sí, cambiar las realidades visibles por medio de esa inteligencia artificial que debería ser un poco más regularizada por ciertos medios de contrainteligencia que se aplican incluso en la inteligencia de guerra militar, de guerra bélica, mi coronel. Muchas gracias. Dentro de los 3 objetivos que se trataron en la presentación, aplicados por Ucrania de los principios de la guerra, entonces hay que sacar es cuál prioriza análogamente para construir un proyecto político transformador en Colombia. Vamos a dar lectura a la intervención que nos ha dejado en el Facebook la doctora Sonia Rodríguez. Dice lo siguiente: como partido priorizaría la cohesión frente al objetivo, con una narrativa clara para avanzar en acciones que le convienen a la nación. Muchas gracias para mi doctora Sonia. Y vamos entonces con
Miguel Ángel no apareció, entonces, no sé, mi mayor Fuken, si quiere intervenir. Gracias, buenas noches, ¿no? Estoy de acuerdo con los conceptos que ustedes están dados y quiero resaltar la persona que intervino anteriormente que habla de la inteligencia artificial en la operación que hubo hecha por Ucrania. Efectivamente, está aplicada la inteligencia artificial en cada uno de estos sitios en donde se llevaron a cabo los ataques. Entonces simplemente se armaron las plataformas, soltaron la manada de drones, ya con la información que tenían y hicieron un trabajo, digamos, exitoso. Aplicándolo ya a la parte política, no creo también, bueno, es un concepto personal de que los principios de la guerra, digamos, son básicos, 10 o 12 principios, pero dentro de esos principios también nos están faltando algunos elementos que en algún momento tendríamos que entrar a analizar, porque pienso que faltan, digamos, algunos, porque una cuestión es una guerra convencional como tal para la que nosotros fuimos educados y otro es una guerra, entre comillas, política con un objetivo claro. Entonces, en su momento, ojalá demos esta discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Villamarín, no tenemos más intervenciones. Algunas señales se han caído, estamos mal de tiempo. Pero, mi coronel, usted dispondrá de la parte concluyente y la bendición por el día de hoy a partir del momento. Muchas Bueno, gracias, mi coronel. entonces hay dos preguntas para mi coronel González que le hicieron los asistentes. La número uno es la del señor Moreno, que le preguntó del riesgo y de la acción externa. Y la otra es la de la inteligencia artificial, cómo pudo haber operado. Entonces le pedimos el favor a mi coronel González que nos ilustre con sus conceptos y su conocimiento de guerra aérea, pero siempre tratando de llevarlo a la parte del análisis político y la analogía. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Con respecto a lo que preguntó el señor Moreno, el apoyo externo. Sí, por supuesto. En la guerra aérea se utilizan todos los apoyos externos que se puedan reunir, especialmente en lo que es relativo a la información, a la recopilación de información. Entonces, espías, artículos periodísticos, valoraciones de potencial que hacen muchas instituciones que estudian a las Fuerzas Armadas de todo el mundo y los publican. Hay revistas especializadas en información satelital, en información electrónica, la captación de señales y la transcripción, encriptamiento y desencriptamiento de comunicaciones del enemigo y así, muchas informaciones. Pues eso en el partido político, pues es en la misma forma, por todas las fuentes. Y eso no obvia de quién venga, no, toda fuente es válida. Lógicamente que los especialistas hacen valoración de esas informaciones y le dan prioridades de validez, etcétera, etcétera. Pero se utiliza todo, políticamente también, por todos los medios posibles se debe hacer. Con respecto a la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial es una buena fuente, especialmente de conceptos generales, macro, en estos asuntos. Pero lógicamente no es, en mi opinión, ni muy confiable, no solo para recibir, sino también para exponer, porque eso lo consulta todo el mundo y la inteligencia artificial entonces lo puede develar a uno, ¿no? Eso yo creo que ese señor hay que tenerlo es bastante lejos, por el contrario.
Y lo que es clásico y fundamental, pues eso no necesitamos estudiarlo, porque eso ya lo hemos estudiado y lo sabemos. Es más, la inteligencia artificial, yo no sé cómo será, pero también puede ser fuente de desinformación muy peligrosa. Continuamos entonces con la pregunta 2, Sí, claro, mi la coronel. sorpresa. Pues mi coronel, todo lo que usted tenga que decirnos ahora para la sorpresa Ok, y con eso hacemos un entonces, cierre. mi coronel Saavedra habló de la sorpresa. Y la sorpresa es, como ya lo dijimos, en el campo político es muy útil y en el campo militar, pues más todavía. De tal manera que es de tener en cuenta la sorpresa y especialmente en este tipo de operaciones que es, como lo decía, muy voluble, a veces son muy vaporosas, muy etéreas, eh, muy cambiantes y por lo tanto no sea que uno por aplicar sorpresa salga sorprendido. De tal manera que hay que estudiarlo políticamente, el partido debe estudiarlo en profundidad y hay que ilustrar y enseñar a la gente en ese concepto. La tercera pregunta es de la autora Etel. Aprender la estrategia del enemigo. Sí, principio de Sun Tzu. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo en todos los aspectos. Y en este caso específico, entonces, de la aplicación en política, hay que conocer bueno, en este momento es un trabajo largo estudiar a todos los 80 candidatos que están aspirando, pero hay que conocer su idoneidad, su manera de pensar, su manera de reaccionar, hasta su actitud psicológica, eh, porque puede ser inclusive de conceptos atrevidos, osados, y en este caso, no, pues la osadía no es muy aplicable. Hay que buscar la mínima posibilidad de falla en la operación. La incertidumbre, hay que reducirla al mínimo posible. Eso nunca se llega a eliminar toda la incertidumbre, pero hay ciertos conceptos básicos de incertidumbre, digamos, aceptable o tolerable. Pero ya los comandantes y las personas idóneas decidirán si es apropiado o no apropiado hacerlo. Y lo mismo se debe hacer entonces con el partido político. La ingeniera Rosalía habló de la idoneidad y de la organización piramidal de estos militares. Sí, ellos han estudiado y han vivido en eso, pero también es cierto lo que dice que nuestros políticos no son de carrera, no son profesionales. Entonces, no son muy idóneos en la aplicación del concepto de la estrategia. Pero por eso, con mucho tiempo, debe ser enseñándole conceptos básicos de estrategia a los líderes políticos para que puedan ir formándose precisamente en una organización jerarquizada, piramidal, con líneas de mando, direccionamiento y conocimiento del objetivo y el propósito. Es fundamental, y especialmente en nuestro campo. Eduardo dice que la planeación militar, la planeación no es muy importante, pero fundamentalmente no se le considera como un principio de la guerra, aunque es básico planear, calcular y medir. Sí, por supuesto. Y el partido político, pues en esto debe cuidarse mucho de que no lleguen muchos personajes caídos en paracaídas, entonces que aparecen repentinamente, de salvadores y de idóneos y de diestros, porque confunde. Y hay que ver si sí están o si sí llegan o aparecen dentro de los objetivos, los planes, los proyectos y la cultura y la doctrina del partido. Mi general Herrera seleccionó el objetivo, sí, es lo primero, el objetivo fundamental, comenzando por el genérico, el que mencionamos del dominio y control del aire, porque si no puede,
porque el segundo objetivo de una fuerza militar es facilitar, apoyar el éxito de las fuerzas de superficie, que son realmente las que ganan la guerra. Así de sencillo, porque van a ejercer el dominio y control y van a eliminar la amenaza. Entonces, si él no domina el campo aéreo, que es tridimensional, entonces no está cumpliendo con su objetivo primario de apoyar las fuerzas de superficie. Y si eso es así, entonces el partido político tiene que definir el objetivo primordial y el objetivo secundario, que se deriva entonces del primero. Tiene que saber realmente qué quiere lograr, que normalmente sería ganar las elecciones como fundamental, pero puede pensar de pronto en una forma diferente o que esté en ese mismo sentido, pero de alguna forma ingeniosa, y por lo tanto, basado en eso, priorizar sus objetivos secundarios. El partido tiene que tener eso y no ser cogido de sorpresa, que si no le funcionó lo primero o si no puede lograr lo primero, entonces no sabe qué hacer después. No, tiene que estar prevenido. Y Coronel Pachón habló de la contundencia. Sí, los ataques deben ser contundentes militarmente y por lo tanto esa contundencia política es de gran prioridad. Pero la contundencia normalmente no se menciona, y menos en el campo aéreo, como objetivo primordial, o como principio, es lo correcto. Pero lógicamente no pierde importancia. Don Luis Fernando dice que es conocer el objetivo del contrincante. Sí, es igual al de la doctora Etel. Porque por las mismas razones de que si no conoce los objetivos de su contrincante político, pues se pierde. Y si se pierde, de pronto el contrincante lo ataca por retaguardia y lo deja desbalanceado. La doctora Sonia, la cohesión, lo interpretamos como la concentración de fuego. Es un factor muy importante en los principios de la guerra aérea, porque siendo un teatro de operaciones tan extenso, amplio, profundo, ya sea marítimo o ya sea terrestre, y por supuesto los blancos también propiamente aéreos, entonces no puede perder la munición, no puede malgastar la munición. Tiene que tener concentración de fuego, de poder aéreo, de poder de fuego, y saberlo utilizar racionalmente y con efectividad. Pues con esas palabras estamos diciendo también lo mismo sobre los partidos políticos, porque el campo político es muy amplio y hay personas muy diestras que inclusive en un discurso un político es capaz de encontrarle 50 motivos, causas y razones a la validez de su idea, cuando realmente la idea misma no es tan válida. Pero para confundir y distraer son muy diestros. Entonces ellos utilizan la dispersión de los conceptos, porque comienzan hablando de un concepto y terminan en otro, y suponen que ese otro, que es totalmente diferente y contrario, hasta contrario y disperso, le da validez al primero. Y el público se distrae y no se da cuenta. Y la densidad del poder aéreo de mi mayor Júquene. Sí. Vemos como, por ejemplo, que le dieron densidad al poder aéreo en el transporte, en el acercamiento a los blancos, y le dieron densidad a la aplicación del poder aéreo de los blancos. No es que era un avión aquí en este aeropuerto y otro avión por allá en otro aeropuerto lejano y otro blanco por allá, una estación de radar que está por allá entre el monte, ni nada. No, tenían bien definidos los blancos de valor estratégico, de mayor importancia y mayor prioridad. En el campo de la política, estos mismos conceptos, es que hablar de
de estrategia militar es prácticamente solo cambiar las palabras para aplicarlo en un partido político. Creo que de esta manera hemos contestado las preguntas, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, ¿tiene algún elemento para agregar? Y mi coronel Fuentes se le cayó varias veces la señal y entonces recurrió al Facebook y nos ha dejado su respuesta a la pregunta de la siguiente manera corta. El principio de la sorpresa. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, y mi coronel Pachón creo que también quiere preguntar algo más a mi coronel González. Mi Y con esa coronel cerramos, Pachón, adelante. con esa pregunta cerramos, mi coronel. Bueno, mi coronel Pachón, adelante. Muchas gracias, don Eugenio. Mire, Ahí, es lo siguiente, frente a este momento tan crítico que atraviesa Colombia de la política, que nos hemos vuelto insolentes, groseros, irrespetuosos, y sobre todo en las redes sociales. Yo creo que es posible que, confiando en el Espíritu Santo, que resulte un grupo político que realmente trate de sacarnos de este atolladero. Si eso se logra, ¿qué hacemos para desechar ese conflicto interno que algunas veces tenemos? La gran mayoría, digo, teniendo en cuenta los comentarios de las redes sociales. Si habría que buscar un centro de capacitación o un sitio para hacer un curso remedial de volvernos decentes en el manejo de la terminología para contribuir de alguna manera con la seguridad, el bienestar y el desarrollo económico. ¿Y eso dentro de qué campo de los principios de la guerra cabría? Gracias. Adelante, mi coronel González. Bien, pues en cuanto a la pregunta de mi coronel Fuentes sobre la sorpresa, ya la habíamos mencionado cuando contestamos la de mi coronel Saavedra. Eso quiere decir que la sorpresa, no solo en la explicación que se dio, sino también por ustedes, tiene una prioridad muy fundamental en el campo político. De tal manera que ese partido que se quiere formar debe darle importancia de acuerdo a sus opiniones al factor sorpresa. Y con respecto a mi coronel Pachón, que en qué campo de los principios de la guerra bélica y la guerra política, cabría, por motivo del conflicto interno, una preparación académica sobre estos conceptos. Pues cabría yo creo que cabría muy bien en el segundo concepto que llama la unidad de mando. En el poder aéreo es importantísimo la centralización de la unidad de mando, porque si se dispersa el mando, pues los aviones se mueven tan rápido y a distintos sitios tan diferentes, y las aeronaves pueden llegar a cosas tan irreales que si no está centralizado, inclusive se puede generar y tener pérdidas por lo que se llama fuego amigo. De tal manera que en el campo político hay que evitar el fuego amigo. Ya muy bien lo vemos que pueden suceder dos fenómenos fundamentales en el campo político de los partidos, o muchos partidos como muchos candidatos en este momento dispersos que no están unificados, y entonces se van a enfrentar ellos en fuego amigo o convirtiéndose en disidencias enemigas, como le pasa ahora al terrorismo colombiano. O también le puede suceder que haya disidencia. Y es que, como le sucedió al Partido Liberal cuando se creó el Frente Nacional y que apareció el disidente Alfonso López Miquelsen con su MRL, y entonces causó mucho trastorno. No solamente redujo las posibilidades de éxito
del objetivo que se había creado el Frente Nacional de unificar las dos fuerzas de los dos partidos contrincantes, siendo enemigos, sino que también los neutralizó y le robó partidarios y después se convirtió en otro problema adicional nacional. Entonces, no, si se pierde la unidad de mando centralizado en el campo aéreo o político, es una probabilidad de autodestrucción vital. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, vamos a hacer el balance de lo hecho hoy porque es un ejercicio académico interesante. Primero, para quienes nos visitan por primera vez, es que la fundación ya lleva más de 2 meses y ya lo habíamos hecho años anteriores, el mismo ejercicio, buscándole analogías y sinergias a la doctrina política con la doctrina militar. Y hemos partido de varios elementos básicos. El señor Sun Tzu decía que la guerra es el máximo uso de los recursos para la supervivencia del Estado. O sea que la guerra es un fenómeno político. El señor Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y el señor Lenin dijo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y el señor Mao Zedong dijo que la guerra es como la política, pero sin sangre. Y la política es como la guerra, perdón, la guerra es como la política con sangre y la política es como la guerra sin sangre. Vistos todos estos conceptos y muchos más que hay alrededor de la guerra, no hay sino una sola realidad. En la guerra y en la política hay estrategia y táctica, logística, técnicas, tácticas, etc. Lo que pasa es que en la guerra son con sangre y en la política son sin sangre. Si se hace una disyuntiva, si hace un divorcio entre la política y la guerra, pues ahí sí estamos perdidos, porque quiere decir que no entendemos la fenomenología de la existencia de los estados. Y esa es la misma razón por la cual los objetores de conciencia dicen que hay que eludir el servicio militar, o sea, que vaya otro a defenderlos, pero ellos no para vivir sabroso. Hay que entender la política como una parte, o la guerra como una parte de la política, y la estrategia con todas las maniobras que se hacen, tanto en la guerra como en la política, como una aplicación de unos principios que son inmanentes y universales. Y aquí hemos hecho el recorrido en varios talleres, ejercicios con participación, y no hay forma de demostrar que no es así. Antes, al contrario, cada vez encontramos más argumentos. Lo que pasa es que se confunde con la politiquería o muchas veces se confunde hacer política es con la politiquería del quedar bien, de ser políticamente correcto, de ser falsamente diplomático, de utilizar argucias, pero las argucias son estratagemas y las estratagemas son elementos componentes de las tácticas o las medidas de engaño o de la estrategia de la desinformación, por ejemplo, o de la estrategia de los falsos, operaciones de falsa bandera, de la propaganda. Es absolutamente correlativa. En el ejercicio de hoy nos propusimos la tarea de estudiar un caso que se volvió icónico y que marcó, como lo decíamos en nuestra introducción, el mismo ejemplo de cuando Julio César sabía que si cruzaba el Rubicón y se dirigía a Roma ya no había vuelta atrás y lo que vendría sería una guerra civil y otros problemas que al final terminaron con su muerte asesinado a puñaladas en en los propios túneles que comunicaban el Capitolio con su palacio. Esto mismo está pasando. Aquí ya se dio un paso que no hay forma de darle vuelta atrás y se golpeó el epicentro estratégico de una de las potencias nucleares mundiales. Se anuncia por parte del señor Trump que ya Putin dijo que va a retaliar con todo, pero él retalia con todo y tendrá otra respuesta y entonces la guerra definitivamente va a pasar de claro a oscuro. Queríamos traer hoy para mirar que Fundel propone la creación de un partido político y siempre insiste en que los principios de la guerra, las maniobras, las operaciones
ofensivas, defensivas, retrógradas, especiales, de guerra irregular, tienen aplicación en la política y cómo se buscan las analogías. Hoy queríamos buscar esas analogías y trabajamos básicamente con 3 principios de la guerra: la sorpresa, el secreto y la maniobra. También se tocaron otros, claro, pero trabajamos en eso y se hicieron unas analogías y unas explicaciones por parte de mi coronel González. Luego se hizo una pregunta general para todos ustedes. Hubo respuestas enfocadas en la pregunta, otras no tanto enfocadas, pero esa es la esencia del trabajo que queremos hacer en Fundel siempre, que cuando vengamos a una actividad académica no sea regarnos en prosa para que cada uno exprese lo que cree que sabe, sino para buscarle un punto de encuentro a cada tema. Y a eso es lo que queríamos llegar hoy. ¿Qué principios de la guerra se aplicaron fundamentalmente en esta operación? Que fueron todos, desde luego, pero aquí escogimos 3 más resaltantes. Y de ahí, ¿qué enseñanzas análogas se pueden aplicar en la política en Colombia para que nos quede claro que necesitamos construir un proyecto serio? Porque la situación del país es supremamente enredada. Lo decía mi coronel Pachón al final, esperando que el Santísimo nos haga el milagrito y nos mande a alguien que se le ocurra o que a quien le permitan organizar algo serio, porque lo que vemos es una cantidad de candidatos y de aspirantes, como lo decía mi coronel González también, sin saber a qué, pero son candidatos y ya son los líderes que transforman. Si no hay una estructura mental, si no hay una construcción mental alrededor de un proyecto, si no tenemos la claridad de para dónde vamos, con quién vamos, como también lo explicaba mi general Herrera, qué es lo que vamos a tener, quiénes son los que van a hacerlo y cómo se van a desarrollar el paso a paso, pues estamos navegando en la improvisación y a partir del 26 se irá el señor Petro y la cosa no cambiará mayormente porque seguiremos en la misma polarización y el mismo enredo. Por eso necesitan mentes claras, con estructura estratégica. Y se supone, o por lo menos eso dicen la mayoría de los académicos y los civiles, que los que más sabemos de estrategia somos quienes pertenecemos a las instituciones armadas. Entonces, desde aquí queremos proyectar esa plataforma, generar ese debate académico, pero siempre buscando que el debate se centre sobre las doctrinas, sobre las normas y no sobre lo que cada uno piense, porque así no vamos a llegar a ningún Pereira. Y en eso es donde más se encuentra dificultad cuando se conducen proyectos investigativos en las universidades y en los centros de estudios. Cuando se quiere llegar a especular, los periodistas dicen a editorializar. Y no se trata de llegar siempre a editorializar y a especular, sino a buscarle la razón de ser con base en fundamentos, en procesos, en conceptos que han sido probados científicamente. Por eso queríamos traer o quisimos traer hoy a un súper experto en temas de defensa aérea y de operaciones aéreas que nos explicó en detalle cómo tuvieron cabida 3 de esos principios de la guerra y a la vez nos hizo un parangón para generar un debate académico alrededor de eso. Entonces los invitamos muy respetuosamente a que sigan viniendo porque esa es la metodología que utilizamos aquí en la Fundación. Poner el problema, desmenuzarlo con argumentación siempre basada en respaldo científico y luego alrededor de eso buscar conceptos que nos enriquezcan el intelecto y no dedicarnos a especular porque ahí sí no ganamos mayor cosa. A todos los invitamos mañana que tenemos otra actividad académica importantísima de reflexión. También los invitamos a que sintonicen, nos escuchen en la memoria histórica por las mañanas. Llegaremos mañana al episodio 774. Hemos reconstruido 774 casos de la violencia en Colombia desde la época de los años 60 en adelante y que sigan viniendo a la Fundación, que traigan más personas porque no pretendemos vender ideas ni vender humo, sino crear conciencia, que es lo más importante para transformar a Colombia. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Dios y Gracias, patria, mi feliz coronel. noche.